Hola, hola chicos contracorriente, tengan un feliz comienzo de semana y súper bendecido. La palabra de Dios en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en calidad, en espíritu, en fe y en pureza. Uno de mis personajes favoritos en la Biblia es Timoteo. Timoteo era un joven con papá inconverso, pero su mamá y su abuela sí eran creyentes. Y por ello él decidió desde una edad temprana que iba a aceptar el reto de vivir para Dios. Él tenía el privilegio de conocer al apóstol Pablo y aprendió muchísimo de él. Él era discípulo de Pablo y llegó a ser un ejemplo en la fe para todos los demás a su alrededor. Llegó a ser pastor y aunque a veces las personas le despreciaban por su juventud, él siguió fiel en el ministerio de Dios. Timoteo para mí, chicos, es un ejemplo a seguir para cualquier joven, porque él fue usado grandemente por Dios en su juventud. Y así es como Dios trabaja, chicos. Dios puede usarte a ti siendo joven de una manera muy grande. Si tú piensas que vas a ser un cristiano piadoso y fuerte en el Señor en el futuro, déjame decirte que estás muy equivocado. Dios quiere usarte ya. Pero antes de eso tienes que aprender las características que Dios busca en los jóvenes que Él quiere usar. Una de ellas es que este joven que Dios quiere usar debe quitarse todo peso. La Biblia dice que si queremos correr la vida cristiana y queremos servir a Dios, tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. Tú no puedes correr la carrera hasta que estés limpio de toda esa basura. Hoy determínate a despojarte de cualquier pecado y empieza viviendo en la pureza. ¿Cuál es ese pecado que te está cargando? Hay algunos jóvenes que están muy cargados ya y ese pecado ya está pesando demasiado, te está destruyendo. Hay que despojarnos para que Dios pueda usarnos. No todo peso, chicos, es pecado. Es triste que el diablo puede usar cualquier cosa para sacar un joven de la voluntad de Dios. Hay cosas que no son pecado en sí mismo, pero pueden impedir tu carrera cristiana y volverte al pecado. Te pongo unos ejemplos para que me entiendas. Trabajos que sacan a los jóvenes de la iglesia, tiempo malgastado viendo la televisión, tiempo malgastado en el internet, los deportes que sacan de la iglesia a los jóvenes, un amigo que no le interesa las cosas de Dios. Estos son unos ejemplos de lo que tú puedes ver que no es pecado, pero se puede volver un pecado si eso te aleja de Dios. No seas controlado por nada, si no es por el Espíritu Santo. El joven que Dios quiere utilizar es ejemplo de la humildad, sin excepción. Dios no puede utilizar y nunca utilizará un joven ni un adulto orgulloso. Y esto es porque la Biblia dice que no da su gloria a nadie. Si tú quieres gloria, si tú tienes el deseo que otros te miren a ti y no a Dios, Dios no te utilizará. Por ejemplo, un joven o una joven con una voz bonita. Para ser usado por Dios tienen que ser humildes en su corazón. Y muchos jóvenes pelean con esto. Otra característica para poder ser usado como jóvenes por Dios es que tienes que ser débil. Yo personalmente, chicos, era muy reservada. Cuando Dios me llamó a la adoración y a predicar, yo le decía, no puedo, Dios. Y Él dijo, no, tú no puedes, pero yo sí puedo. Dios busca a los débiles, los que no pueden hacerlo y saben que no pueden hacerlo para hacer cosas grandes con ellos. Es necesario y Dios busca jóvenes que sean débiles para poderlos utilizar. Otra característica de jóvenes contracorriente es el joven que Dios utiliza, se sujeta a sus autoridades. Hay tantos jóvenes que piensan que son fuertes porque son rebeldes, pero hay jóvenes que sí se sujetan a sus autoridades.
Dios nunca dará ninguna responsabilidad importante hasta que te sujetes a las autoridades de Dios en tu vida. Por ejemplo, a tus padres, a tus líderes espirituales. El joven que Dios utiliza es estudiante de la palabra, es fuerte en la oración, es predicador del evangelio y busca a Dios con todo su corazón. A veces Dios te dará pruebas para averiguar si tiene todo tu corazón o no, por ejemplo. Y hoy quiero preguntarte, mi chico contracorriente, ¿estás anhelando la voz de Dios más que cualquier otra cosa? ¿Deseas conocer a Dios más que todo en tu vida? ¿Qué tal si Dios te llama a ser un predicador del evangelio? ¿Qué tal si Dios te llama a que seas esposo o esposa de un ministro del evangelio, un pastor, una pastora? ¿Estás dispuesto a toda su voluntad? En conclusión, mis chicos, ¿quieres ser un joven que Dios utiliza? Debes cumplir con los requisitos de cómo ser un joven así. Chao, chao.